La oposición está a punto de retirarse de las elecciones. Ya están trabajando en un plan y se está calculando el efecto y consecuencia de una retirada de todos los partidos de la oposición. Esto podría suspender las elecciones y posponerlas para junio o para julio. El gobierno, en su desesperación y su obstinación por ganar en primera vuelta, está creando razones de sobra para que la oposición tome medidas muy drásticas para defenderse del atropello inmisericorde al que han sido sometidos. Es aquí entonces que a Luis Abinader le puede salir más cara la sal que el chivo. Se está por armar una vaina con las próximas elecciones de mayo. Al parecer, hay una nueva realidad que el gobierno quiere revertir. Todo apunta a que Luis Abinader no podrá romper el récord que implantó Danilo Medina de sacar 62% en las presidenciales, pero al parecer tampoco podrá sacar más del 50% para terminar ganando en primera vuelta. Esto a pesar de haber creado una percepción falsa a nivel nacional de que ya están ganados, a pesar de haber invertido miles de millones para comprar los dirigentes de la oposición, a pesar de haber entregado miles de préstamos a través del Banreservas, de haber entregado miles de pensiones y de haber utilizado sin piedad el dinero del pobre pueblo pendejo desamparado. Si la oposición completa se retira de las elecciones y se niega a participar de esta contienda bajo la hostil condición impuesta por el gobierno, esto crearía un efecto desastroso para el PRM y para el presidente Luis Abinader. Recuerden que el factor principal que sacó a Danilo y al PLD del poder fue la suspensión de las municipales en 2020, por el estado de ansiedad y de incertidumbre que se generó, creando un efecto de victimización en el que todo el mundo culpó al más fuerte, que era el gobierno, y a la vez apoyó y defendió al más débil, que era la oposición. Algo similar pudiera ocurrir ahora. Si la oposición se retira, se le complicaría bastante la jugada a Luis y Paliza y al millonario equipo de campaña de la reelección, que son los funcionarios del gobierno. Si la oposición se retira, lo primero que provocaría esto sería la suspensión de las elecciones. Aquí se produciría una crisis insostenible para la Junta y hasta para el propio gobierno, porque implicaría tener que duplicar los recursos asignados a la Junta y se crearía un estado de tensión en todo el país que perjudicaría totalmente al presidente y su reelección. Lo segundo sería una victimización de los candidatos de oposición frente al gran rey todopoderoso del gobierno. Y lo tercero, si la oposición se retira, esto generaría un efecto de impacto desconcertante en toda la población y resultaría ser la estrategia política más efectiva que haya tomado la oposición en toda la campaña de este año. La suspensión daría un poco de tiempo para que la oposición recomponga sus fuerzas y la estrategia de ataque y contraataque, además de que se crearía una narrativa adicional por parte de los voceros opositores y de aquellos que no somos parte de esa oposición, pero entendemos que el gobierno del cambio ha representado un gran atraso para este país
un retroceso a años luz de distancia y que resulta urgente sacar a Luis Abinader y a su equipo de popis ineptos, incapaces e idiotas del palacio. Cada día que pase este grupo del PPH en el gobierno significará un año de retroceso para el país, y por eso los dominicanos no podemos darnos el chance de permitir que se queden un solo día más dirigiendo los destinos de este país, porque de lo contrario nos llevará el mismísimo pájaro malo. Abinader y Paliza se han propuesto destruir por completo a la oposición para quedarse ellos solos gobernando el país hasta que se adueñen de todo y hasta que se harten de gobernar y de robárselo del pueblo. En este afán están cometiendo errores muy infantiles que les van a arruinar todos sus propósitos. Abinader, Paliza, el PRM y el gobierno del cambio les están dando razones de sobra a la oposición para que se retiren de las elecciones o para que armen un lío que les salga caro al país y del que nos cueste salir. Claro, todas estas son decisiones y medidas que se toman por el alto nivel de incertidumbre, de miedo, de inseguridad y pánico que tiene el gobierno y sus funcionarios, porque con todo lo que han hecho, aún no llegan al 50%. Pero lo que más les preocupa es que Abinader sigue bajando, sigue perdiendo simpatía en la población y sigue tomando decisiones erradas que solo llevan al país hacia el descalabro social y económico. Para destruir la oposición, Abinader, Paliza y el PRM han decidido primero utilizar los recursos del Estado para comprar 22 partiditos. Cada uno sale por más de 1.000 millones de pesos. Segundo, utilizar esos mismos recursos del Estado para comprarles los dirigentes al PLD, al PRD y a la Fuerza del Pueblo. Segundo, sobrecargar la nómina del Estado para nombrar con botellas y pensiones a los que ya están en el PRM y a los que vienen de otros partidos. Tercero, implementar el plan de compra de cédulas más ambicioso y abusivo de la historia. Esto se hace el mismo día de las elecciones para evitar que los opositores voten, ofreciéndoles entre 2.000 y 10.000 pesos a todos los votantes de los partidos opositores. Y cuarto, retener, confiscar los fondos de la Junta, que por ley le tocan a los partidos, para que no tengan manera de enfrentar el gobierno y no tengan recursos para ejecutar la logística de fidelizar a sus miembros y simpatizantes, y mucho menos de llevarlos a votar el día de las elecciones. Todas estas son razones más que suficientes que están obligando a la oposición a que se retire de la contienda electoral o a que tome medidas incluso mucho más drásticas, como sería tirarse a las calles a provocar disturbios y desestabilizar el gobierno. Si mal no recuerdo, me pareció no ver ese tipo de acciones temerarias en contra de la oposición en El Salvador. Nayib Bukele ganó con el 80% y no tuvo que hacer nada de esto. Lógicamente, Bukele tenía un 80% real de aceptación y de intención de votos entre los salvadoreños. Por eso, no estaba desesperado tomando medidas a lo loco. Pero como en nuestro país, República Dominicana,
Ahora nos ha tocado un gobierno mitómano, manipulador, y que se ha pasado los 4 años gobernando a base de neuromarketing, con la asesoría del más perverso de todos los consultores políticos del mundo, llamado Mauricio de Bengochea. Nadie le cree a Abinader, que tiene 60, 70, 80 o 90% en las encuestas, porque son datos comprados, y por eso tienen que acudir a los recursos del Estado, los recursos del pueblo, para intentar eliminar a la oposición y ver si pueden, por lo menos, alcanzar el 50% para ganar en primera vuelta. Según me dicen, la oposición está planificando retirarse de la contienda electoral el lunes 14 de mayo, 5 días antes de las elecciones. El gobierno tiene planes de retener los fondos de los partidos hasta el 18 de mayo, un día antes de las elecciones, para que así no tengan tiempo de utilizarlos. Lo que hará la oposición será juntar a todos los candidatos y principales dirigentes de los partidos, convocar una rueda de prensa y anunciar que no participará de las elecciones, retirándose de manera definitiva e irrevocable, pidiendo a toda su militancia que no asistan a votar y recomendando la suspensión de las elecciones por el bien del país, por el bien de la democracia y para no provocar una desgracia mayor a nivel nacional. La oposición explicará que las condiciones electorales no son las adecuadas, ni son las justas para que todos los partidos acudan a votar en condiciones de igualdad. Ya la oposición tiene listo un recurso que someterá ante la OEA, que aunque la OEA no sirve para nada más que para pagar sueldos de lujo a un grupo de vagos con el dinero de los países miembros, pero por lo menos este recurso representa un primer aviso de la oposición de lo que ya ellos están planeando, para que después no digan que no se lo dijeron. A pesar de estar advertidos, el PRM y su grupo de delincuentes siguen como que no es con ellos. Nadie los desenfoca, nadie los distrae, y esa mala práctica electoral contra el sistema continuará, llueva, truene o ventee. Lo lamentable es que esto se está haciendo con el dinero del pueblo, y seremos nosotros los pendejos los que pagaremos los platos rotos. La retirada se ha propuesto por varios sectores de los 3 principales partidos, pero hay otros sectores más conservadores que se oponen por las consecuencias catastróficas que esto provocaría no solo a la democracia, sino también a la economía a nivel nacional. Todos los candidatos de la alianza opositora están de acuerdo con retirarse de las elecciones, pero Danilo Medina se ha negado a eso. Pareciera como si Danilo le tiene más miedo a que Leonel gane que Abinader se quede, sin calcular que Abinader lo quiere preso después que pasen las elecciones. Claro, lo utilizará para reformar la Constitución y para aprobar el paquetazo fiscal que viene, pero después le dará el fuetazo final para que no se pueda parar jamás. Si la oposición se ve debilitada al día de hoy, ha sido por la negativa de Danilo a unirse con Leonel. Bueno, y hay que entenderlo, porque él está defendiendo sus propios intereses y además está alimentando su ego, ya que Danilo y Leonel dejarán de ser rivales solo cuando se mueran. Danilo se opone rotundamente a que la oposición se retire de las elecciones
el 14, ya que eso traumatizaría el sistema de partidos actual y crearía daños irreparables en la democracia. Pero los demás están viendo esa retirada y la suspensión de las elecciones como su único chance de provocar la segunda vuelta y su único chance de ganar finalmente la contienda. El principal motivo para esto ha sido el hecho de que se le están reteniendo los fondos a los partidos de oposición, así como también se los retuvieron en febrero para las municipales. Obviamente, esta es una medida maliciosa y una acción temeraria del gobierno con la intención de neutralizar a la oposición. Básicamente, los partidos opositores como el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo se han estado financiando con el dinero que se robaron cuando fueron gobiernos, con aportes de algunos empresarios que ganaron miles de millones en esos gobiernos, con dinero de contratistas que sobrevaluaban las obras hasta en un 600%, y con dinero de algunos capos que son incluso hasta candidatos en la propia oposición. Parece que ese dinero no les es suficiente y ahora quieren convertir las elecciones en un caos que no sabemos a dónde vaya a parar ni cuándo pueda terminar.